29. La guerra química, interferones, interferir. Del mismo modo que los ciudadanos de Troya lucharon desesperadamente contra los soldados griegos que se infiltraron en su ciudad, tus células luchan con uñas y dientes contra el virus influenza que está dentro de ellas. El primer paso en esta lucha por parte de las células es darse cuenta de que han sido invadidas, y como las células epiteliales que recubren las membranas mucosas son un objetivo principal para las invasiones víricas, en realidad están preparadas. Como dijimos antes, las células epiteliales son una especie de milicia. Por tanto, poseen receptores de reconocimiento de patrones, parecidos a los de tipo TOO que conocimos al principio del libro. Estos son los receptores de las células inmunitarias innatas que pueden identificar las formas más comunes de enemigos como los virus. Las células epiteliales poseen muchos receptores distintos que escudriñan su propio interior en busca de señales de alarma. Si se conectan con determinadas proteínas o moléculas víricas, saben que las han invadido y que algo anda muy mal, lo que desencadena una respuesta de emergencia inmediata. En ese momento, el cuerpo debe enfrentarse a un grave problema de infecciones víricas. El sistema inmunitario innato no es ni mucho menos tan eficaz contra los virus patógenos como lo es contra las bacterias. Por tanto, en el caso de las infecciones por virus patógenos o por bacterias que se esconden dentro de las células, el cuerpo necesita la ayuda urgente del sistema inmunitario adaptativo para poder sofocar la invasión. Sin embargo, como ya hemos aprendido, el sistema inmunitario adaptativo es lento y necesita unos días para despertarse, lo cual no es lo ideal si se tiene en cuenta la rapidez con que se multiplican los virus, de modo que, en el caso de una infección vírica grave, el sistema inmunitario innato y las células civiles infectadas deben luchar por lo más valioso del universo, el tiempo. Deben ralentizar la infección y dificultar todo lo posible la propagación del virus a más civiles. Y ahora llegamos por fin al modo en que las células hacen esto, la guerra química. Hemos hablado mucho de las citoquinas en el libro, esas asombrosas proteínas que transmiten información, activan células, las guían hacia el lugar de una escaramuza y provocan un cambio de comportamiento en las células inmunitarias. En esencia, las citoquinas son moléculas que activan y guían al sistema inmunitario. También lo hacen en el caso de una infección vírica, pero ahí desempeñan un papel posiblemente más importante. Si una de las células se da cuenta de que está infectada por un virus, libera de inmediato una serie de diversas citoquinas de emergencia hacia las células de alrededor y al sistema inmunitario. Esas citoquinas son el grito de los civiles al ver a los intrusos al pie de la cama. En esta situación se liberan muchas citoquinas distintas que hacen cosas diferentes, pero aquí destacaremos una clase muy especial, los interferones. Su nombre proviene de interferir. Son citoquinas que interfieren con los virus. En cierto sentido, te puedes imaginar los interferones como una advertencia que resuena por las calles de la ciudad y avisa a los ciudadanos para que cierren la puerta y la aseguren con muebles, sellen las ventanas y estén alerta ante el ataque de soldados. Los interferones son la máxima señal que advierte, prepárate para un virus. Así, cuando las células recogen moléculas de interferón, desencadenan varias vías que las hacen cambiar radicalmente de comportamiento. Aquí es importante entender que, en este punto, al cuerpo le es imposible deducir cuántos virus hay presentes, cuántas células han invadido o cuántas están produciendo ya nuevos virus en secreto. Uno de los primeros cambios es que las células detienen temporalmente la producción de proteínas. En todos los momentos de tu vida,
las células reciclan y reconstruyen sus componentes y materiales internos para asegurarse de que todas las proteínas estén en buen estado y funcionen según lo previsto. Entonces, algunos interferones les dicen a las células que se calmen un poco y que ralenticen la producción de nuevas proteínas. Si una célula no produce muchas proteínas, tampoco podrá producir muchas proteínas víricas si ya está infectada, de modo que, con solo ordenar a las células que bajen el ritmo, el interferón ralentiza en gran medida la producción de virus. Hay más ejemplos de intervenciones selectivas y podríamos abundar en los detalles, ya que hay decenas de interferones diferentes que hacen cosas distintas, pero, al final, eso no importa demasiado. Lo importante aquí es que te quedes con que los interferones interfieren con cada paso de la reproducción viral. Los interferones rara vez erradicarán una infección por sí mismos, pero no tienen que hacerlo. Lo único que deben hacer es ralentizar la multiplicación de los virus para que las células cercanas sean mucho más resistentes a la infección. A veces, esta reacción es suficiente para prevenir la propagación de una infección vírica, y tan eficaz que ésta se queda en nada y tú nunca te enteras de ella. Por desgracia, ese no es el caso de nuestra infección por virus influenza A. En la sala de descanso, el virus influenza se ha adaptado al sistema inmunitario humano y va preparado, cuando descargó su información genética para apoderarse de la célula, también iba empaquetado con un montón de proteínas de ataque viral. Estas armas pueden destruir y bloquear el mecanismo de defensa interno de las células infectadas. ¿Te puedes imaginar estas proteínas de ataque como los puñales de los soldados que invaden las casas, herramientas efectivas para evitar los gritos, la liberación de citoquinas, con unas cuantas puñaladas? Si bien el virus influenza A no siempre logra evitar la liberación de interferones, se le da muy bien retrasarla para ganar tiempo. ¿No es fascinante, si lo piensas? Dos enemigos muy diferentes, un virus y una célula humana, luchan entre sí para ganar tiempo. El virus influenza A es muy hábil en esta lucha y, a menudo, unas pocas decenas de virus se convierten en decenas de miles en cuestión de horas. Aún así, la táctica inicial de mantenerse lo más escondido posible tiene la desventaja de que, aunque lo logre al principio, fracasará al cabo de un tiempo. No puede esconderse para siempre. Cuantas más células infecte el virus, más civiles podrán activar la guerra química, y más células civiles acabarán muriendo, lo que desencadena la inflamación y activa el sistema inmunitario, y más partículas de virus flotarán en los fluidos entre las células, lo que hará saltar las alarmas, de modo que, tarde o temprano, se detectará incluso al virus más furtivo. Y, por lo general, eso sucede temprano, porque la guerra química desencadena el siguiente paso en la escalada de la división antiviral del sistema inmunitario innato, las células dendríticas plasmocitoides. 1. Estas células especiales se pasan la vida moviéndose a través de la sangre o acampando en la red linfática, buscando en concreto señales de virus, interferones de alarma procedentes de las células civiles, o bien simplemente virus que flotan en los fluidos. En cualquier caso, si detectan señales de una infección vírica, se activan y se convierten en centrales de energía química que resuman grandes cantidades de interferones, lo que alerta no solo a los civiles para que activen sus protocolos antivirales, como detener la producción de proteínas, sino también al sistema inmunitario, para que se acte y se prepare para una batalla en toda regla.
Te puedes imaginar estas células como una especie de detector de humos itinerante. Un virus patógeno, como el virus influenza A, podría anular la reacción de la guerra química natural de sus víctimas y pasar desapercibido. Sin embargo, las células dendríticas plasmocitoides pueden detectar incluso señales sutiles de su presencia y ampliarlas para hacer saltar las alarmas. De hecho, son tan sensibles a las señales de una infección vírica que, solo unas horas después de que la primera de las células civiles se haya infectado, ya han abierto las compuertas de los interferones. Esto sucede tan rápido que un pico de interferones en la sangre suele ser el primer indicio de una infección vírica, mucho antes de que cualquier síntoma real o el propio virus sean detectables. En nuestra historia de la sala de descanso, esto ocurrió unas horas después de que la tos te infectara. En tu gigante escala humana, no te has dado cuenta ni has pensado en ello, y menos aún has notado síntoma alguno. Aunque esto sea estupendo, y la avalancha de interferones comience a despertar al resto del sistema inmunitario, el virus influenza A sigue propagándose con rapidez por todo el aparato respiratorio. Aparecen cientos de miles de virus que matan e infectan a su paso a miles de células epiteliales, primero, y después a millones. A estas alturas, no es necesaria ninguna táctica sigilosa. El virus ya ha logrado ganar tiempo suficiente para reproducirse de manera prodigiosa. Por evocar nuestra historia de Troya una última vez, las fuerzas invasoras se están desplegando a plena luz del día. Soldados, guardias y civiles luchan en las calles. Sin embargo, a tu sistema inmunitario debe irle mejor que a los ciudadanos de Troya, o el virus arrollará rápidamente tu cuerpo. Mientras, el fin de semana ha empezado, y te levantas de la cama, listo para jugar a los videojuegos y hacer otras cosas muy importantes. Pero notas que algo va mal, te duele la garganta y te moquea la nariz, te duele un poco la cabeza y toses. Normalmente te despiertas con hambre, pero hoy no te apetece nada desayunar. 2. Tengo un resfriado, te autodiagnosticas con una seguridad injustificada. Precisamente en fin de semana, qué injusta es la vida. Nadie lo ha pasado peor que yo ni lo pasará peor. Te lamentas, esperando muestras de solidaridad del universo, pero no recibes ninguna. Recuperas el ánimo. Esto no es nada. Simplemente te tomarás unas aspirinas y disfrutarás de tu tiempo libre. No te detendrá un resfriado. Por supuesto, tienes razón, un resfriado no te detendrá. Pero esto no es un resfriado. Mientras te equivocas gravemente sobre la naturaleza de lo que ocurre dentro de tu cuerpo, el virus influenza gana terreno enseguida y se extiende por tus pulmones. Ahora se ha convertido en una infección en toda regla, que es peligrosa y aún no ha sido contenida. El sistema inmunitario ya está plenamente concentrado en la reacción, como vas a notar muy pronto. Ya hemos dicho varias veces que a veces el sistema inmunitario es el que causa más daños durante una infección, y con la gripe no es diferente. Todas las cosas desagradables que estás a punto de experimentar son el resultado de los desesperados intentos de detener la salvaje invasión de los pulmones. En el campo de batalla, que ahora se extiende desde el aparato respiratorio superior hasta el inferior, hay mucho ajetreo. Los macrófagos limpian las células epiteliales muertas y se tragan los virus que flotan libremente si se topan con ellos, mientras liberan citoquinas para pedir refuerzos y causar más inflamación. Los neutrófilos también se unen a la lucha, aunque su presencia tiene ventajas e inconvenientes. Aún hay una investigación en proceso y un debate abierto entre los inmunólogos sobre si son realmente útiles en casos de
Infecciones víricas o si causan daños innecesarios. Los neutrófilos no. Parecen ser capaces de combatir bien a los virus, así que su ayuda es sobre todo pasiva. Al ser unos guerreros tan desquiciados, aumentan el nivel de inflamación. Aquí se evidencia de nuevo la función general del sistema inmunitario. Innato de proporcionar contexto y tomar decisiones globales, las células. Soldados se dan cuenta de que se enfrentan a una infección vírica y de que necesitan ayuda a mayor escala, por lo que liberan otro conjunto de citoquinas, los pirógenos. Traducido libremente, pirógeno significa el creador de calor, un nombre muy adecuado en este caso. En pocas palabras, los pirógenos son sustancias químicas que provocan fiebre. La fiebre es una reacción sistémica de todo el cuerpo que crea un entorno desagradable para los patógenos y permite que las células inmunitarias luchen con más fuerza. También es un buen aliciente para acostarse, descansar, ahorrar energía y darle al cuerpo y al sistema inmunitario el tiempo que necesitan para curarse o combatir la infección. 3. Los pirógenos funcionan de manera bastante tranquila, en el sentido de que afectan directamente al cerebro y le piden que haga cosas. Es probable que hayas oído hablar de la barrera hematoencefálica, un ingenioso dispositivo que impide que la mayoría de las células y sustancias, y, por supuesto, los patógenos, entren en los muy delicados tejidos del cerebro, con lo cual lo mantiene a salvo de daños y alteraciones. Sin embargo, en algunas regiones cerebrales, esa barrera es parcialmente penetrable para los pirógenos. Si entran e interactúan con el cerebro, desencadenan una compleja cadena de acontecimientos que aumentan la temperatura al cambiar el termostato interno del cuerpo. El cerebro aumenta el calor de dos formas principales. Por un lado, puede generar más calor al hacerte tiritar, que no son más que contracciones musculares muy rápidas. Por otro, puede dificultar la salida del calor a través de la piel contrayendo los vasos sanguíneos cercanos a la superficie del cuerpo. Por esa razón te entra tanto frío cuando tienes fiebre, tu piel está, en efecto, más fría, porque tu cuerpo está tratando de calentar tu núcleo y generar temperaturas desagradables en el campo de batalla y fastidiar así a los patógenos. Aún así, la fiebre es una inversión importante para el cuerpo, ya que cuesta mucha energía aumentar la temperatura de todo el sistema a unos grados, según lo fuerte que sea la fiebre. En promedio, la tasa metabólica crece alrededor del 10% por cada grado centígrado de aumento en la temperatura corporal, lo que significa que quemas más calorías simplemente para mantenerte con vida. Aunque esto quizá no te suene mal si quieres perder un poco de peso, en la naturaleza casi nunca es lo ideal quemar calorías adicionales. El organismo espera que sea una inversión que al final merezca la pena, y casi siempre es así. La mayoría de los patógenos a los que les gustan los seres humanos funcionan muy bien a nuestra temperatura corporal normal, y su aumento durante la fiebre les complica mucho la vida. Piensa en la diferencia entre salir a correr una fresca mañana de primavera y salir a correr a mediodía con la solanera del verano. Es mucho más agotador hacer cualquier cosa si tienes demasiado calor. Por tanto, el aumento del calor corporal ralentiza directamente la reproducción de los virus y las bacterias, y los vuelve más vulnerables a las defensas inmunitarias. 4. Si bien no se conocen todos los mecanismos y efectos sobre el sistema inmunitario, por lo general tanto el sistema inmunitario innato como el adaptativo funcionan mejor en varios aspectos con unas temperaturas más altas derivadas de la fiebre. Los neutrófilos son reclutados más rápido, los
Macrófagos y las células dendríticas son más hábiles devorando enemigos. Las células citotóxicas matan mejor, las células presentadoras de antígeno presentan mejor y a las células T les resulta más fácil navegar por los sistemas sanguíneo y linfático. La fiebre general parece activar el sistema inmunitario para mejorar la capacidad combativa contra los patógenos. Como aumenta la temperatura, el estrés de los patógenos y hace que las células los combatan mejor. Bien, todo tiene que ver con las proteínas dentro de las células y cómo funcionan. Por decirlo de manera sencilla, en ciertas reacciones químicas entre las proteínas hay una especie de zona óptima, un rango de temperatura en el que son más eficientes. Al aumentar la temperatura corporal durante la fiebre, los patógenos se ven obligados a actuar fuera de esa zona óptima. ¿Por qué esto no afecta a tus células, sino que incluso las ayuda? Como dijimos antes, tus células animales son más grandes y complejas que, por ejemplo, las bacterianas. Tus células poseen mecanismos más sofisticados que las protegen de unas temperaturas más altas, como las proteínas de choque térmico. Además, tus células cuentan con más respaldos. Si uno de sus mecanismos internos se ve afectado, es probable que dispongan de mecanismos alternativos que puedan asumir el control. Por eso también la fiebre es útil para las células inmunitarias, como pueden soportar el calor, pueden aprovechar el efecto de que unas temperaturas más altas tienden a acelerar determinadas reacciones entre las proteínas. Por tanto, la complejidad de tus células, a diferencia de muchos microorganismos, no solo les evita sufrir la fiebre, sino que funcionan con más eficiencia. Naturalmente, también hay un límite de temperatura que podemos alcanzar, y un máximo de tiempo durante el que la podemos mantener, sin que nuestros sistemas también se estropeen. 5. En el campo de batalla, donde la lucha se ha intensificado, las células dendríticas tragan y escudriñan fluidos y detritos, detectando virus influenza. Ellas también se infectan, pero son mucho más resistentes que las células epiteliales y siguen funcionando, lo que posteriormente será muy útil. Su función es súper importante, porque, sin el sistema inmunitario adaptativo, al cuerpo le cuesta mucho enfrentarse a las infecciones víricas, sobre todo a patógenos tan efectivos como el virus influenza. Sin embargo, mientras no haga su aparición, los esfuerzos solo retrasan la infección, pero no la detienen, por lo que el virus se propaga e infecta cada vez a más células. Además, la diferencia entre la gripe y el resfriado común. Por lo general, la gripe se clasifica en la categoría de las infecciones víricas agudas del aparato respiratorio superior, que son el tipo de enfermedad más común con que tiene que lidiar la humanidad, lo que hace tan molesto hablar de ellas no es solo su nombre superpráctico, sino que pueden significar muchas cosas distintas en un amplio espectro. Por un lado, tenemos el resfriado común, una enfermedad que incluso un adulto sano contrae entre 2 y 5 veces al año, y los niños hasta 7, y que, en conjunto, se considera bastante inofensivo. 6. El resfriado común puede ser tan leve que ni siquiera lo notas, o bien puede resultar bastante desagradable. Puedes no sentir ningún síntoma, o bien sentir varios: dolor de cabeza, estornudos, escalofríos, dolor de garganta, congestión nasal, tos y malestar general. En el caso de la gripe, la fiebre y otros síntomas te suelen arrollar como un tren de mercancías. Te encuentras bien, tal vez un poco alicaído, y, de repente, boom, te encuentras fatal, muy débil, mientras ardes de fiebre. Una
Buena infección por virus influenza se acompaña de una gran cantidad de síntomas desagradables. Aparte de la fiebre alta, te sientes muy cansado y debilitado, te duele en la cabeza, lo que dificulta el pensamiento o la lectura. Y la garganta, y tienes que toser intensamente, por si esto no fuese suficiente, a medida que transcurre el día, cada vez te duele más el cuerpo entero. El dolor parece provenir de los músculos de las extremidades. Otras infecciones también pueden causar la mayoría de estos síntomas. Técnicamente, no son exclusivos de la gripe, por lo que puede ser difícil distinguirla, a veces incluso para los médicos. El saber popular dice que el color de los mocos puede indicar qué tipo de infección tienes, es decir, si es solo un resfriado o una gripe, pero no es cierto, el color solo te indica la gravedad de la reacción inflamatoria en la nariz, no que la provocó. Cuanto más color tenga, más neutrófilos han entregado su vida. Piénsalo un momento, con cada estornudo, no solo te deshaces de miles o millones de virus o bacterias, sino también de tus propias células, que murieron luchando con valentía. Incluso puede haber aún neutrófilos vivos. Cuando te suenas con un pañuelo, es un destino un poco triste, como el de un astronauta expulsado al espacio. Lucha por ti con todas sus fuerzas para luego ser expulsado con el enemigo y acabar en un cubo de basura. Es un destino verdaderamente terrible. Si tus células fuesen conscientes, lo verían como una forma bastante triste de acabar sus vidas. Tras pasarte la mañana del sábado lloriqueando como un bebé y empeñado en disfrutar del fin de semana, la infección por virus influenza te ataca por fin de verdad. Empiezas a sentirte cada vez peor, tienes calor y te notas débil. Y todos tus síntomas empeoran. Ya no es posible seguir ignorándolo, estás enfermo, te arrastras de nuevo hasta la cama y ya no tienes más remedio que pasarlo. No puedes hacer nada contra la gripe, salvo confiar en que tu sistema inmunitario funcione correctamente. Bueno, al menos eso también significa que puedes faltar al trabajo una semana o dos, piensas, antes de caer en un sueño febril. Durante los 3 días posteriores a la infección inicial por virus influenza A, la reproducción de la infección viral alcanza su punto máximo, mientras el sistema inmunitario innato atrapa y mata a tantos virus como puede. Aún así, la mayoría de los virus permanecen a salvo ocultos en las células infectadas, haciendo su sucio trabajo parasitario en la oscuridad, detrás de las membranas. Si la lucha continúa así, el virus no será eliminado, y no hay vuelta de hoja, puesto que los virus pasan la mayor parte del tiempo dentro de las células infectadas. Es demasiado difícil atraparlos a todos cuando flotan de una célula a otra. Si el sistema inmunitario solo pudiera combatir los virus cuando están fuera de las células, serían casi invencibles, y puede que hoy no existieran los seres humanos. La mejor manera de matar muchos virus es destruir las células infectadas y los virus que contienen. Parémonos un momento a valorar la magnitud de lo que estamos diciendo aquí. Tu sistema inmunitario necesita poder matar a tus propias células. Tu sistema inmunitario tiene licencia para matarte. ¿Cómo te figurarás? Es un poder extraordinariamente peligroso que conlleva una altísima responsabilidad. Piensa en lo que sucedería si estas células se equivocaran. Podrían decidir matar tejidos y órganos sanos. Y, de hecho, esto es lo que le sucede a millones de personas cada día, y se le llama enfermedad autoinmunitaria, a la que conoceremos más a fondo más adelante. Entonces, ¿cómo hace esto el sistema inmunitario sin causar un daño terrible?